fe que solemos hacer cada domingo en este maravilloso lugar. Y quiero que repitas juntamente conmigo. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Como les dije, mis amados hermanos, hoy entramos a nuestra lección número 13 de esta serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo, y hemos estado hablando continuamente acerca de lo que es la nueva identidad. Hoy estamos en un momento en el cual estamos explicando quién es esa nueva criatura. Hemos hablado la importancia de lo que es nuestra identidad. Hemos hablado que cuán importante es saber quiénes somos en Cristo Jesús, porque quiénes somos determina nuestro destino y quiénes somos determina qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a caminar. Hemos hablado acerca que hemos sido renacidos, hemos hablado que hemos sido engendrados por Dios, y esa nueva criatura que ha sido engendrada es una criatura que tiene el ADN de Dios, porque la Biblia dice que al ser engendrados el esperma divino entró en el corazón del hombre. El hombre ha sido creado según Dios en la justicia y la santidad, y esa nueva criatura que nunca antes jamás había existido, ahora existe una nueva criatura en nosotros. E hicimos una comparación en lo natural. Cuando el esperma del hombre, al tener la pareja intimidad, el esperma del hombre entra en el óvulo, y al entrar el esperma en el óvulo se forma una criatura que nunca antes jamás existió en la tierra, y aún incluso estaba en ese lugar, pero ahora existe por causa de esa unión. Y de la misma manera hemos venido hablando que ocurrió con el hombre. Cuando la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, estamos hablando de una criatura que nunca antes jamás había existido, pero que ahora existe en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Y estamos viendo desde ya unas semanas atrás de cómo es esa nueva criatura. O sea, cómo es nuestra nueva identidad y quién es esa nueva criatura. Y dijimos que la nueva criatura es una criatura justa y es una criatura santa. Justa porque puede pararse ante su Padre Celestial sin un sentimiento de inferioridad y aún sin un sentimiento de culpabilidad. Podemos pararnos delante de nuestro Padre, podemos entrar en su presencia continuamente y pararnos delante de Él y conversar con nuestro Padre, así como tú conversas con tus padres. De la misma manera, y sin sentirnos ni culpables y sin sentirnos inferiores o indignos. Y también hablamos de que no solamente la nueva criatura es santa, no es justa, sino también es santa. Y como es santa, Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, de santificación diaria, de separación del mundo. Y estuvimos hablando por algunas semanas acerca de eso. La semana pasada entramos a hablar acerca de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. A ver, listo. Que somos templo del Espíritu Santo, y hoy vamos a continuar acerca de esto, pero voy a hablar desde otra perspectiva. La semana pasada les estuve hablando en cuanto a que el Espíritu Santo mora en nosotros, y que el Espíritu Santo es una persona y que está en nosotros viviendo para decirnos a nosotros o darnos a conocer el misterio y su voluntad. O sea, Dios quiere revelarte su propósito por la cual Él te ha enviado a la tierra. En otras palabras, Dios quiere revelarnos la tarea a la cual nosotros hemos sido llamados a hacer en la tierra, y Él quiere enseñarte el cómo y el cuándo. También dijimos de que Dios
puso su Espíritu Santo en nosotros porque Dios desea que cada uno de nosotros podamos caminar en los altos estándares o niveles de vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y dice que Él puso su Espíritu Santo para que podamos caminar, hacer sus preceptos y sus mandamientos y caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso dijimos que la vida cristiana es una vida sobrenatural. No es una vida común y corriente como cualquier persona la vive. Porque la persona común no tiene el Espíritu Santo dentro de su vida viviendo. Porque aún no es la nueva criatura, no ha nacido de nuevo. Pero la nueva criatura, la persona que entregó su vida a Jesús, la persona en la cual ahora Dios está morando en él, es una persona sobrenatural porque tiene a una persona divina en su corazón que desea guiarlo, enseñarle todas las cosas, aún incluso las que han de venir, para poderlo instruir y capacitar, y la persona pueda caminar por el nivel o pueda levantarse sobre el nivel de la mediocridad de muchos y podamos ser gente excelente en nuestro caminar, podamos ser ejemplo de nuestros hijos, ejemplo de la sociedad, para que muchos puedan ver en nosotros la gente que representa a Dios en la tierra, porque eso es lo que somos. Amén. Y Dios puso su Espíritu Santo para eso, puso su Espíritu Santo para caminar de esa manera. No igual a los demás, por eso nos separamos nosotros de las prácticas mundanas, nos separamos nosotros de las prácticas comunes que la gente hace. Si ellos mienten, yo no miento. Si ellos hacen eso, yo no lo hago, porque he sido llamado, separado para caminar una vida santa, para caminar una vida plena y una vida que agrada a Dios. Y podemos hacerla, por eso es que el Espíritu Santo fue puesto en nosotros, para que caminemos por encima del nivel de la mediocridad. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te está hablando, dile. Por eso, hoy quiero profundizarme un poquito más de lo que hemos estado hablando y quiero invitarte a 1 Corintios 3:16, por favor, y podamos entrar un poquito más, porque hoy quiero hablarles desde otra perspectiva, por qué decimos que somos templo del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, dice, ¿qué? Mora, dice, en vosotros? O sea, aquí habla de que Dios mora. Otro término es que Dios habita en nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, Dios habita en ti. Y dijimos la semana pasada que muchos de nosotros no somos conscientes de esta verdad, porque esto es una verdad. Esto es una verdad bíblica, es un hecho real que está presente, quieras o no quieras. Es real, dice que Él mora, Él habita en nosotros. Por eso es que tú y yo podemos experimentar su presencia cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos. Podemos percibir su presencia, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía en la cual nos encontramos y que quisiéramos estar más tiempo, pero por cuestiones de tiempo y necesitamos proceder a escuchar la palabra y otras cosas más, es que tenemos que cortarla. Pero tú puedes experimentar lo mismo haciéndolo en casa. Tú puedes experimentar lo mismo cuando te vas a tu cuarto a solas, cierras tu puerta y te pones a adorar, te pones a alabarle al Señor, y puedes experimentar la misma sensación que experimentas aquí. Porque Dios es un Dios que vive dentro de nosotros y Él desea manifestarse a tu vida. No vive para que esté escondido. Vive ahí porque quiere manifestarse a tu vida y quiere hacer de tu vida una persona diferente a los demás. Porque Dios te ha enviado a la tierra a cumplir un propósito. Y ese propósito será cumplido solo cuando tú descubras lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra.
Y esa es la manera en la cual podemos nosotros aprender a escucharle a Dios, adorándole y estando en su presencia. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:19, ahí mismo, ya que estamos en 1 Corintios, pero ahora vayamos al 6:19. ¿O ignoráis, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, o sea, tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tu cuerpo le pertenece a Dios, no es tuyo. Desde el día que le entregaste tu vida a Cristo, ese cuerpo ya no es tuyo, es de Dios. Por eso decimos que somos el templo del Espíritu Santo. Y por eso podemos decir que la nueva criatura es el templo de Dios. Dios viviendo en ti, Dios morando en ti. Y esto ha sido, escúcheme bien, el deseo de Dios desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación, Dios siempre ha querido vivir y morar en medio del hombre y dentro del hombre. Vamos a la Escritura. En Génesis podemos encontrar de que Dios creó al hombre. Vamos a Génesis, por favor. Lo creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza. Y el hombre dice que conversaba con Dios. El hombre estaba ahí conversando, teniendo una íntima comunión con Dios. Y cuando el hombre peca, la Escritura menciona algo muy importante que necesitamos nosotros mirar. Y dice el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, dice lo siguiente: cuando el hombre peca, ¿no? Cuando el hombre comete ese acto de desobediencia ante Dios, porque se sublevó contra lo que Dios le dijo, decirle que no comas de ese fruto, dice la Escritura en el versículo 7 de Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Nuevamente, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La Biblia dice que cuando abrieron sus ojos estaban desnudos. La pregunta que podríamos formular es, entonces, ¿de qué estaban vestidos? Porque más adelante la Escritura nos narra, de acuerdo al apóstol Pablo en el libro de Romanos, se nos dice que el hombre fue desvestido de la gloria de Dios. Se nos dice que el hombre le fue quitada la gloria de Dios. La gloria de Dios vivía en el hombre y estaba con el hombre. Cuando el hombre peca, hablando del primer hombre en la tierra, cuando peca Adán, la gloria de Dios fue quitada. Dice que fue desvestido. Y por eso Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor, acompáñenme a Romanos 3, 23. Dice la Escritura, sé que muchos conocemos ese versículo, es muy famoso, Romanos 3, 23. Pero dice la Escritura así: por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Están desvestidos. Están, dice, vamos a estudiar esta palabrita, destituidos, para ver qué es lo que significa, y luego vamos a ver varias versiones. La palabra destituido, de acuerdo al griego, es iustereo, ¿no? La palabra destituido, la que encontramos aquí, es iustereo. ¿Qué significa venir atrás o quedar atrás, carecer de algo o tener necesidad? En este caso, Adán y Eva fueron destituidos, ahora tenían una necesidad de estar vestidos, porque antes vestían la gloria de Dios, y dice la Escritura que ahora estaban desnudos, porque antes la gloria de Dios los vestía. Otras versiones dicen lo siguiente, de acuerdo a la versión latinoamericana, dice este versículo que acabamos de leer, Romanos 3:23, dice:
Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecaron y todos los hombres están faltos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no están completos. Hay algo, tienen una necesidad. Necesitan estar originalmente como estaban, pero porque no están ahora con la gloria de Dios, les hace falta la gloria de Dios. Por eso el hombre busca de Dios. No es que la búsqueda de Dios sea simplemente una salida para salirse de los problemas. No, la búsqueda de Dios de un hombre es porque Dios mismo ha colocado en el hombre mismo algo innato en volver al lugar de donde salió. Por eso el hombre busca a Dios, pero no busca la religión. El hombre quiere a Dios, pero no quiere la religión. Y yo estoy de acuerdo con eso. Le digo no a la religión y le digo sí a una relación con Dios. Porque eso es lo que nosotros practicamos. Practicamos una relación con Dios, mas no practicamos una religión. Porque religión es conjunto de normas que buscan regir la conducta de una persona. Y nosotros no buscamos regir la conducta de nadie. Nosotros damos la información, damos el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Y cada aquí es libre para tomar su propia decisión y de recibir los beneficios de lo que la palabra establece. Y si no lo hace, también no recibirá los beneficios. Por lo tanto, el hombre tiene una necesidad. El hombre le hace falta algo, la gloria de Dios. Otra versión dice lo siguiente. La versión Dios habla hoy dice así: todos han pecado y todos están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Cuando el hombre está sin Cristo, le hace falta algo. Y como el hombre no sabe qué es lo que le falta, entonces el hombre busca esas cosas que le falta, tratando de llenarlas haciendo cosas. Por eso vemos a la gente que se va a los paris y piensan que yendo a los paris se sienten plenos. Dice, esto es lo que me gusta, me agrada. Y se sienten como que están plenos, pero la verdad de las cosas, se sienten plenos en el momento, porque cuando salen de ese lugar, vuelven a la realidad y se dan cuenta de que los problemas todavía siguen ahí. Y no pueden avanzar en la vida. Y siguen estancados. Otros se van a la barra y se ponen a tomar. Disfrutan su momento, se quedan misios, les roban la plata, etcétera, etcétera. Y tienen más problemas. Otros, por la falta de algo, se buscan una pareja porque no quieren estar solos. Y necesitan a alguien porque les hace falta algo. Tienen la pareja y todavía sienten que les falta algo. Otros se meten en las drogas, en el alcoholismo. Hay una necesidad en el hombre, pero esa necesidad estaba cubierta en el principio de los principios. ¿De qué estaba cubierta? De la misma presencia gloriosa de Dios. El hombre original disfrutaba de ello. Y el hombre actual está buscando sentirse completo. El hombre actual está buscando aquello que el hombre mismo no puede darse cuenta, pero la Biblia dice que lo que le falta al hombre es la gloria de Dios. Otra versión dice lo siguiente: pueblo de Dios para todos. Dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Por causa del pecado fuimos separados, fuimos desvestidos. Por causa del pecado que Adán cometió, todos los hombres pecaron y todos los hombres fueron desvestidos de la gloria de Dios. De ello es que la búsqueda interna que tenemos para poder satisfacer aquella necesidad interna que tenemos, buscamos hacer muchas cosas para llenarnos, para sentirnos completos. Pero cuando el hombre encuentra a Dios, la Biblia dice por eso que en Él estamos completos. Sin necesidad. A eso quiero apuntar. Otra versión dice lo siguiente. La Septuaginta dice: pues todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Hay una necesidad, hay una carencia. Y el hombre mismo desea suplirla. El hombre mismo anhela aquello que le hace falta. Y la última versión, la versión moderna, dice lo siguiente: pues que todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios. Dios siempre desde el inicio ha buscado habitar en el hombre. Desde que creó al hombre, Dios quiso siempre habitar con él. Dios en él y él en Dios. Eso siempre ha sido el deseo de Dios y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Así que vamos a entrar a muchos versículos ahorita para poder nosotros correr y ver hacia dónde Dios ha querido mostrarnos su bendita y maravillosa voluntad. Primeramente quiero ir con Moisés. ¿Y cómo es que a Dios en Moisés le dice algo? Vamos a Éxodo 25, 22, por favor. Y Dios ordenó a Moisés que se construyera un arca para que desde el cual Dios pudiera manifestarse hacia ellos, hacia el pueblo de Israel. Dios en su corazón estaba la de guiar a su pueblo, guiar a su gente, llevarlos al éxito, no llevarlos al fracaso, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos sean hijos fracasados, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque la nueva criatura es una criatura creada para vencer y para caminar venciendo. Esa es la nueva criatura en Cristo Jesús. El cristianismo está basado en esa calidad de vida superior puesta en nosotros para caminar diferente a cualquier otra persona que no tiene a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida dentro de él. Y al que no tiene al Hijo, no tiene la vida, la calidad de vida superior. Porque el deseo de Dios siempre ha sido vivir en el hombre, guiar al hombre hacia el éxito. Porque Dios es exitoso. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto, Dios, que es un hombre y un ser exitoso, quiere que sus criaturas y sus hijos sean de la misma manera que Él. Porque ese es su ADN. Dios no conoce el fracaso. Dios solo conoce la victoria. Dios conoce siempre el éxito y también hace de sus hijos exitosos. Por lo tanto, Éxodo 25, 22, vamos a ver el deseo de Dios para con su pueblo Israel. Y ahí Dios le dice a Moisés, en el versículo 22 dice, y de ahí dice, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios desde el arca, porque Dios mandó construir un arca, y desde ese arca dice Dios iba a hablarles a ellos. Y la Biblia nos narra en el libro de Números capítulo 7, el libro de Números 7 versículo 89, se nos dice algo más en cuanto a lo que Dios le dijo a Moisés. Y Números 9 versículo 18 y 19. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche, lo aparecía de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel, y al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Esta era la forma como es que el pueblo de Israel era guiado, porque en el tabernáculo de reunión se guardaba el arca del pacto que Dios había mandado construir a Moisés.
Y desde ahí dice la Escritura que Dios hablaba a Moisés, Dios guiaba a Moisés. Y la nube que está aquí, que era la gloria misma de Dios, acompañaba al pueblo de Israel. La pregunta que muchos quizás pudieran hacerse, ¿por qué es que Dios no vivió dentro del hombre desde el inicio? Y habíamos mencionado anteriormente en algunas clases que el pecado del hombre impedía de que Dios pudiera vivir dentro del hombre, porque Dios no comparte su gloria con nadie. El corazón del hombre estaba endurecido, de eso vimos la semana pasada, que Dios quitó ese corazón de piedra y puso un corazón sensible, e hizo que el hombre sea ahora templo de Dios. Pero Él no podía venir a vivir dentro del hombre porque simplemente por causa del pecado que había en él. Hasta que Cristo Jesús vino a la tierra y Cristo Jesús destruyó el pecado, lo clavó en la cruz. Y ahora a través de Cristo Jesús se ha levantado una nueva creación, una criatura diferente, sin pecado. Una criatura en la cual ahora Dios mismo puede vivir y morar dentro de él. Esa es la criatura que tú y yo somos. Y no solamente se lo mostró a Moisés, sino también en el libro de 1 Samuel capítulo 4, vamos a encontrar que en la época de Samuel, cuando iban a la batalla, se llevaba el arca del pacto para poder tener victoria. Y 1 Samuel 4, versículos 5 y 6, nos muestra acerca de esto. Dice así: la presencia de Dios misma iba con ellos, y esto hacía que el pueblo enemigo tuviera miedo y temor, porque sabían de que Dios estaba con ellos. Dice el versículo de 5 de 1 Samuel capítulo 4, dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Ahora, escúcheme bien, por favor, porque aquí se nos dice que el arca del pacto, en el cual Dios le dijo a Moisés, desde ahí te voy a hablar, ellos sabían lo que representaba el arca del pacto. Ellos eran conscientes de que desde ahí Dios dirigía a su pueblo. Ellos eran conscientes aún incluso que si llevaban el arca del pacto, ellos iban a tener una gran victoria. Y luego dice que ellos se gozaron. Vamos a leer nuevamente el versículo 5. Y dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. La gente de afuera sabía lo que representaba el arca del pacto. Aún incluso los pueblos de alrededor sabían lo que el arca del pacto representaba, porque en el arca del pacto estaba la presencia de Dios misma, porque desde ahí dice, Dios le dijo a Moisés: te voy a hablar desde ahí, te voy a dirigir desde ahí, voy a darte mandatos desde ahí para que le digas al pueblo. Así era la forma como Dios hablaba a través del arca, y hablaba a Moisés para guiar todo un pueblo. Y la gente de alrededor sabía esta verdad. Dile a la persona que está a tu lado, diré: ellos eran conscientes del arca del pacto. Mi pregunta es: ¿eres tú consciente de la presencia de Dios que está en ti? ¿Eres consciente? Porque a veces decimos: sí, soy cristiano, voy a la iglesia, soy un hijo de Dios, pero no somos conscientes que dentro de nosotros está la presencia misma de Dios. Y donde tú vas, va la presencia misma de Dios. Y somos tan conscientes de lo externo que no somos conscientes de lo que ya está dentro de nosotros. Por eso es que somos templo del Espíritu de Dios que mora en nosotros. En el tiempo de Moisés y en el tiempo de Samuel, esto era lo que representaba el arca del pacto, porque ahí vino a morar. El arca del pacto representaba la gloria de Dios.
y el pueblo se regocijaba cuando la gloria de Dios venía. Así como nosotros, cuando percibimos su presencia, cuando estamos adorándole y esa presencia se manifiesta desde adentro de nosotros, porque está dentro de nosotros, es que nos sentimos gozosos. Yo me siento feliz cuando estoy aquí adorándole al Señor. No quisiera salir, le soy sincero, sino por causa de los débiles que todavía no pueden pasar mucho tiempo parados en su presencia, es que tenemos que cortar. Dile a la persona que está por causa de los débiles. Porque algunos están ahí adorándole, están pero en plena experiencia celestial, y otros están con el chicle. Ya quiero terminar, ya es hora de comer. No son conscientes. Y yo entiendo esto. Es normal que en una iglesia ocurra algo así. Porque hay quienes son conscientes y hay otros que todavía no son conscientes de la realidad del cristianismo. Porque este es el verdadero cristianismo. El cristianismo no es una religiosidad. El cristianismo es un estilo de vida donde tienes presente y consciente de que hay un Dios morando en ti, que es Dios mismo, el creador del cielo y la tierra, está morando en ti a través de su persona, que es el Espíritu Santo. Y aquí la gente de afuera reconoció, el arca del pacto está con los judíos. Así me gustaría que la gente me conozca y que la gente conozca de esta comunidad. Que la gente hable, wow, la presencia de Dios está en ese lugar. Y déjenme decirles algo, la gente que viene aquí siempre dice, wow, ese lugar es tremendo. ¿Y saben qué ven? La presencia de Dios. Y aunque sé que no la pueden explicar, la ven de otra manera, pero ven la presencia de Dios. Alguien me dijo, ¿cómo lo hace usted? ¿Hago qué? Le digo. Para que mire cómo trabajan todos unánimes y no hay alguien que los esté ahí con un látigo, con una... Digo, Dios es el que se encarga, le digo, porque Dios está aquí. Dios se encarga de poner en el corazón de cada persona hacer lo que está haciendo, porque somos un cuerpo y cada quien un miembro en particular del cuerpo y trabajamos como un solo hombre y avanzamos por eso continuamente. Amén. La Biblia también nos habla que no solamente en el tiempo de Moisés y el tiempo de Samuel se podía ver esto, sino que aún incluso en el tiempo de David. Y la Biblia nos narra en 1 Crónicas 16, versículo 1, en 1 Crónicas capítulo 16 se nos dice lo siguiente. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. O sea, este lugar estaba, David trajo el arca del pacto porque sabía lo que representaba el arca del pacto y David le construyó una tienda para que esté ahí la presencia de Dios. Y más adelante, incluso cuando se le construye, cuando se construye el templo, porque David propuso en su corazón construir el templo, miren lo que Dios le dice a David con referente a este deseo que tenía David de construir el templo. Y en mismo 1 Crónicas, pero en el capítulo 17, dice lo siguiente, el versículo 1. El deseo de Dios siempre ha sido habitar en su pueblo y siempre ha sido habitar en la vida de cada persona. Dice el versículo 1, dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca de pacto debajo de cortinas. David está diciendo, yo vivo bien y el arca del pacto no está en un lugar correcto. Así que él propuso en su corazón algo y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Y en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. O sea, Dios desea habitar en un lugar, es su anhelo. Y dice que David no me construya porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy, hasta que estuve en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. O sea, Dios siempre ha querido vivir en medio de su pueblo y siempre ha sido y ha estado viviendo en una tienda, en otra tienda y aún en la tienda que David le había edificado, porque ahí ponían el arca del pacto, porque ahí estaba la presencia de Dios. Más adelante, ya no solamente con David, primero fue Moisés,
luego fue Samuel, luego fue David. Ahora vamos a ver a Salomón, porque Salomón construye el templo, y ahí fue colocada el arca del pacto. Y miren lo que ocurre. Leamos por favor 2 de Crónicas, capítulo 5. 2 de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando tú alabas y adoras, esto es lo que ocurre. Pero antes de que fuese dedicado el templo, el arca del pacto fue colocado en el lugar santísimo. Y por causa del arca del pacto es que ese lugar se llenó de su presencia, lo que normalmente se conoce como la Shekinah del Señor. Y Dios, podemos ver que Él ha deseado siempre estar en su pueblo viviendo. Pero ahora, Moisés dice lo siguiente, y vamos a Éxodo 25:8, porque vimos el versículo más adelante, donde Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero habitar en medio de ustedes. Dice el versículo 8 del capítulo 25 del libro de Éxodo. Les dije que íbamos a ir a muchos versículos y todavía me faltan muchos versículos que compartir. Así que vamos a correr en la palabra de Dios hoy día. Dice así, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, Dios desea vivir en medio de su pueblo. Y aquí lo dice literalmente a Moisés: me vas a preparar un santuario y voy a habitar en medio de ustedes. Luego dice en el capítulo 29 del mismo libro de Éxodo, porque estamos ahí mismo, para confirmar lo que estamos enseñando, en el versículo 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Aquí encontramos nuevamente el deseo de Dios explícito en Moisés, explicado en Moisés, donde le dice: quiero habitar en medio de ustedes, quiero ser su Dios. Y luego Dios lo expuso a Salomón también. En 1 Reyes capítulo 6 le dice lo siguiente. 1 Reyes capítulo 6, vamos a encontrar lo que Dios le dice a Salomón, porque Dios también le expuso su deseo a Salomón acerca de estas cosas. 1 Reyes capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, y yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, porque el deseo de Dios es vivir en medio de su pueblo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene el deseo de vivir en medio de su pueblo. Por eso en 2 Corintios dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 16. Ya hemos hablado en el Antiguo Testamento, hemos hablado el deseo de Dios, y ahora podemos encontrar en el Nuevo Testamento este deseo de Dios cumplido, hecho realidad. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. En esa parte, cuando Dios comienza a hacer una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios,
entre el incrédulo y incrédulo. En el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios tiene un deseo de morar dentro del hombre. Y cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, esto es lo que ocurrió. Él vino a tu vida. Él entró a tu vida. Apocalipsis 3:20 dice, por favor, Apocalipsis 3:20. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nuevamente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? De venir, vivir dentro del hombre. Porque ese es el deseo de Dios. Y Dios ha cumplido su deseo cuando envió a Jesús. Ahora, a través de Jesús, a través de la nueva criatura, es que ahora Dios puede vivir dentro de nosotros. Pablo dijo lo siguiente, estando en el libro de Hechos, capítulo 17, dice lo siguiente. Capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 24, Pablo dice lo siguiente, porque Pablo sabía esta verdad. Y él dice, versículo 24, del libro de Hechos, dice así del capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya no lo hace, porque ahora vive en templos humanos, en el corazón de cada persona, en el corazón de toda persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús. La nueva criatura es el templo de Dios mismo, donde ahora Él mismo habita para caminar contigo, para guiar tu vida, para manifestar su presencia, para que ahora tú te puedas sentir completo, porque la gloria misma de Dios está dentro de ti. Y no vivas incompleto. Cuando sabemos esta verdad, cuando somos conscientes de esta verdad, entonces podremos mirar la vida de una manera diferente, porque sabremos que estamos completos y no tenemos necesidad de algo. Hay muchos creyentes que todavía ven que tienen necesidades y hacen cosas por suplir esa necesidad interna que tienen. Todavía no les ha sido revelado de que ahora quien vive en ellos es Dios mismo, quien suple todas nuestras necesidades, quien está en nosotros para guiarnos. Y dice, yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú en mí, yo en ti. Ese es el deseo de Dios, hecho realidad en este tiempo. Cuando tú dices que eres templo de Dios, ten presente que Dios vive en ti y está morando en ti. Y anhela en mi corazón que seas consciente de esta verdad, que donde tú vayas, Él está siempre contigo. Y cualquier práctica que tú estés practicando, ten presente que la presencia de Dios está en ti. Y asegúrate que la práctica que estás teniendo sea una práctica que concuerde con tu realidad espiritual y natural, que eres el templo de Dios, que Dios está en ti para guiar tu vida. Hechos capítulo 7 dice lo siguiente. Capítulo 7, libro de Hechos, versículos 48 y 49.
Mismo Pablo, Pedro, o Esteban, creo que fue el que dijo estas palabras, en el versículo 48 y 49, dice, de Hechos 7, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dios ya no habita en templos humanos. Hay lugares, escúcheme bien, que no permiten que nadie se suba a este lugar. Es más, no permiten incluso que alguien que no esté bien vestido se suba a este lugar porque dicen, ahí está la presencia de Dios. No te puedes subir aquí con pecado. Hace muchos años, cuando dirigía una banda, un grupo musical cristiano, nos invitaron a predicar a una campaña evangelística y una de las hermanas había ido con pantalón. Yo no tengo bola con el pantalón y la falda, déjenme decirles algo, porque eso no me dice nada la Biblia. Y la persona que estaba dirigiendo este servicio evangelístico, donde había una carpa, habían puesto en medio de la calle y se almacenaba, más de 600 personas estaban yendo, él se acercó a mi persona y me dice, ¡no puede subir ahí ella! Y yo le dije, ¿por qué? Porque está con pantalón y la gloria de Dios está ahí. Me acerqué a la hermana, no le discutí nada a la persona porque él es el encargado, y le dije a la hermana, hermana, por favor, yo no tengo nada en contra por tu pantalón que has venido, tú lo sabes muy bien, en la iglesia somos libres para alabarle al Señor. Pero por amor a la gente que está aquí, hoy quiero que te sientes y no vayas a cantar. Mañana ven con falda para poderlo hacer, no porque yo te lo pida, sino porque por amor al débil necesitamos caminar así. La hermana me dijo, no me hago bola, está bien, hermano Francis, porque en esa época no era pastor. Pero hay gente que cree que Dios aún vive dentro de un templo. Si bien es cierto, este lugar es un lugar en el cual nos paramos al frente para poder ministrar, pero Dios no vive y no mora aquí al frente. Dios mora y vive dentro de tu corazón. Y cuando nosotros enseñamos de que tú levantes tus manos para adorarlo, es porque Él desea manifestarse, porque vive dentro de ti. La sensación que experimentamos nosotros cuando adoramos es porque su misma presencia brota desde nuestro interior hacia afuera. Porque Él vive dentro de nosotros. Y al manifestar su presencia en mí, en la persona que está a mi costado, en la persona que está al otro costado y en varios, se crea una atmósfera donde muchas veces, déjenme decirles algo, al crearse una atmósfera el tiempo corre así, ¡boom! Y menos que te das cuenta han pasado mucho tiempo, porque es tan hermosa la presencia de Dios que el tiempo uno no se da cuenta, pero el Cronos fue volando. El Kairos no. Por eso cuando tú le alabes, levanta tus manos, sumérgete en la adoración, porque Dios quiere hablarte en ese momento desde adentro, porque ahí vive Él. Jesús dijo lo siguiente en el libro de Juan. Pero antes de irnos a Juan, quiero llevarles primeramente al libro de Jeremías, capítulo 31, y luego vamos a Juan. Jeremías 31, 31. Todavía me quedan varias citas. Jeremías 31, 31. Dice lo siguiente. Jeremías 31, 31 dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Gloria a Dios por el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Estamos en un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo tenemos un nuevo pacto. No tenemos el antiguo pacto.
Estamos en un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y eso está hablando aquí la Escritura. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. La misma escritura escrita aquí en Jeremías se vuelve a repetir en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice así, Hebreos 8:8 dice, lo mismo que acabamos de leer dice así, porque en el Nuevo Testamento se ve cumplida lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 8 del libro de Hebreos 8 dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio de sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y desde sus necesidades. Eso es algo que ya ha sido realidad. Él está ahora dentro de nosotros, por eso Pablo dice que somos templo de la misma presencia de Dios. Estamos completos. Si te hace falta algo, mi amado hermano, y no sabes qué es, pero crees que te hace falta algo internamente, y aunque ya has entregado tu vida a Cristo, ve a tu cuarto y adóralo. Entonces tendrás una gran plenitud y satisfacción de aún caminar en esta tierra. Muchos de nosotros en el correr de la vida hemos caminado y corrido y hemos agotado nuestras fuerzas, pero cuando tú entras en la presencia del Señor, tus fuerzas serán renovadas como de las águilas, dice la Escritura, para que puedas caminar de una manera sobrenatural. Hay muchos que me dicen, pastor, ¿usted cómo lo hace? Yo les digo siempre, solo la presencia de Dios en mí hace que yo pueda hacer las cosas que estoy haciendo. No hay otra clave, no hay otro secreto. Para mí es su presencia, porque yo soy consciente que dentro de mí está Dios, y que cada trabajo que yo hago no lo hago porque yo lo puedo hacer, sino lo hago porque sé que Dios está en mí para hacerlo, y yo solamente soy el puente entre el cielo y la tierra, nada más. Cada clase que doy, cada discipulado que doy, no lo hago desde mi fuerza, lo hago desde adentro, porque sé que Él es el que está dando la clase y soy solamente yo un instrumento para hacerlo. Soy consciente de que Él vive en mí, y tan consciente soy de que Él también vive en ti. Y por eso mismo los trato como que estuviese tratando a Jesús mismo en tu vida. Y cuando yo digo que no somos conscientes de lo que tenemos dentro, es porque no eres consciente de lo que tienes dentro, lo que la otra persona tiene dentro de su corazón. Cuando yo digo que muchas veces no somos conscientes, es porque puedo ver a muchos creyentes tratando a otro creyente, no tratándole bien, porque aún no ha visto, no es consciente de lo que tiene dentro sí mismo, la presencia de Dios. Aún no se ha reconocido a sí mismo que es templo del Espíritu Santo. Porque si tú no te reconoces que eres el templo, tampoco reconoces que tu hermano que está al lado tuyo también es el templo del Dios y del Espíritu Santo. Y como no reconozco que lo tiene, porque tampoco me reconozco a mí mismo, lo trato mal. No lo trato bien. Pero si reconociéramos y fuéramos conscientes de lo que somos, trataríamos a la otra persona de la misma manera. Porque a quien estamos tratando es a Dios mismo.
en ellos. Marido, si tú eres consciente de que eres templo del Espíritu Santo, déjame decirte algo. Tratarías a tu esposa de esa manera. Pero como no eres consciente de ello, la tratas mal, porque has desligado una verdad espiritual y crees de que no está Dios en ella. Amada hermana, de igual manera para ti. Si no eres consciente de que eres templo del Espíritu Santo, no serás consciente que en la vida de tu marido también está la presencia de Dios, y no la respetarás, porque no eres consciente tú misma de que en ti también está la misma presencia que está en tu pareja. Cuando hablo de ser conscientes, hablo de esto. No es solamente decir, yo soy templo del Espíritu Santo, y la decimos de memoria. Somos conscientes, y debemos de serlo, porque dentro de nosotros está su presencia, Dios mismo viviendo. ¿Para qué está ahí? ¿Solo para decir, mira cómo está la presencia de Dios en mí? No, es para bendecir a otro, es para ayudar a otro, es para hablarle al otro, es para consolar a otro, es para decirle una palabra que pueda necesitar para levantarse. Porque es lo que somos. Somos templo de Dios, y Dios vive y mora en nosotros, no para simplemente decirnos yo soy templo, gloria a Dios, aleluya, sino es para algo. Hay un propósito. Para que Él te pueda hablar a ti también personalmente, pueda guiarte y llevarte por el medio del camino hacia la victoria y el éxito. Donde haya oscuridad, Él pueda guiarte y puedas caminar por en medio de la tormenta. Y aunque haya un sube y un baje por las olas de los problemas que aquejan tu vida, Dios quiere entrar y guiarte para que puedas llegar al final, a salvo y a la meta donde Él te ha traído y te ha dicho que vas a llegar. Porque Dios está ahí para eso, y necesitamos ser conscientes de eso, que estamos para bendecir a los demás. Jesús dijo lo siguiente, y con esto quiero terminar. Juan capítulo 14, por favor. Dice Juan 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ti. El que tiene mis mandamientos y los guardas, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que todavía no ha venido. Sí, ya está en ti. Pero cuando dice vendremos a él, es que nos manifestaremos a él. Dios quiere manifestarse porque Él está viviendo dentro de ti, y quiere manifestarse para guiarte. Quiere manifestarse para decirte qué paso debes tomar y hacia dónde debes seguir. Por eso es que eres el templo de Dios, donde está la misma presencia. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.